programa, saludaremos a nuestros invitados en la mesa de honor. Recibo con caluroso aplauso al ingeniero Luis Ulloa, gerente general del Colegio de Ingenieros, por favor. Saludamos también a nuestro expositor de esta noche, al doctor Wilfredo Sosa Sandoval. Aplausos, por favor. Igualmente saludar a nuestro colaborador, el doctor Modesto Montoya. A través de nuestras señales virtuales vía Blackboard y transmisión directa vía streaming. Gracias por acompañarnos. Antes de dar inicio, se recomienda por favor colocar en vibrador sus celulares a fin de no interrumpir la conferencia. Para dar inicio a la conferencia, invito para las palabras de bienvenida a la ingeniera Luisa Ulloa, gerente del Colegio de Ingenieros. Adelante. Gracias. Todos muy buenas noches. Doctor Wilfredo Sosa Sandoval, bienvenido al Colegio de Ingenieros. Realmente nos sentimos complacidos tener a un experto como usted en esta materia. Nuestras gracias siempre permanentes al doctor Modesto Montoya, que a través de él nos permite contar con personalidades como usted. A todos ustedes, tanto a los que están presentes como a los que están a través del medio virtual, le damos también una bienvenida a esta conferencia que se llama Herramientas Matemáticas para Medir Eficiencias. Bueno, el ingeniero, el doctor Wilfredo Sosa es un experto, tiene postdoctoral en el Instituto Nacional de Matemáticas Puras y Aplicadas en el INPA Brasil, un postdoctorado en el Laboratorio Nacional de Computación Científica también de Brasil, doctorado en Matemáticas Puras en doctorado en Matemáticas en el Instituto Nacional de Matemáticas Puras y Aplicadas en el INPA Brasil, una maestría en Ingeniería de Sistemas y Computación en la Universidad Federal do Rio de Janeiro, en Brasil, graduado también en Matemáticas en la Universidad Nacional de Ingeniería. Realmente es todo un honor contar con él en esta oportunidad y seguramente que vamos a estar muy contentos de recibir todo su mensaje y todo lo que nos tiene que decir con respecto a estas herramientas. Bienvenido nuevamente y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, ingeniero Ulloa. A continuación, y antes de iniciar con las conferencias, vamos a dar las palabras al doctor Modesto Montoya para que pueda presentar a nuestro expositor de esta noche. Muchas gracias. Brevemente, como decía Jean-Claude, las matemáticas están dominando varios aspectos de la vida diaria y sobre todo de la economía, la política. Recientemente quise entrar a un sitio web de un matemático y tenía que pagar porque los conocimientos que usan, las herramientas que usan, tienen un valor que no se puede regalar así nomás. De modo que las matemáticas, contrario a lo que mucha gente piensa, tienen bastante importancia en estos tiempos. Y Wilfredo Sosa, que lo conozco hace ya buenas décadas, muchas, justamente debido a la importancia que tienen las matemáticas, ha sido ahora el profesor de la Universidad de Brasil, como dijo la ingeniera Ulloa, pero permanentemente viene a Perú para impartir conferencias, para comunicarse con sus colegas de las universidades del Perú. Y para nosotros, los miembros del Centro de Preparación para la Ciencia y Tecnología, nos estoy bastante grato y tenemos mucho honor cuando él nos usa de intermediarios para comunicarnos con la comunidad, especialmente con el Colegio de Ingenieros que nos acoge en este lugar, donde también, por supuesto, tenemos el semillero científico de niños. Ustedes tienen niños de 7 a 11 años, y nos preparamos aquí para triunfar en la vida en el siglo XXI, porque el siglo XXI es el siglo de la ciencia y tecnología. Quien no esté en ese campo, lo único que le quedaría para ver si gana algo es meterse en la política. Muchas gracias entonces.
voy a contar lo que yo hago allá. Yo soy matemático, pero en la Universidad de Brasilia yo trabajo en un departamento de economía. Yo aplico la optimización, que es mi área, a asuntos de economía. Una de las cosas que se utiliza en economía es la eficiencia, ¿no? Por ejemplo, yo quiero hacer esa distinción entre lo que es eficacia y eficiencia. Eficacia es conseguir tu objetivo a cualquier costo, no interesa el costo, es conseguir el objetivo. El ejemplo que espero que no haya ningún argentino aquí, ¿no? El ejemplo que siempre coloco es a Maradona. Maradona fue eficaz como futbolista. Él necesitaba de cosas que no eran legales, llamémosle así, para lograr ser eficaz. Es un tipo que llevó a la selección brasilera a ser campeón del mundo, ¿no? Con la mano de Dios, ¿no? Pero sí jugaba, él era eficaz, pero no era eficiente. Él era eficaz porque conseguía su objetivo, pero lo conseguía de cualquier forma. Por ejemplo, el otro jugador que nosotros conocemos, Pelé fue eficiente. Era un buen jugador, era un buen atleta y sobre todo era una imagen para los atletas futuros, ¿no? Cosa que no lo fue Maradona, pues, ¿no? Entonces Maradona fue eficaz, pero no fue eficiente. Por otro lado, Pelé fue eficiente, pero no era tan eficaz cuanto Maradona, porque nunca vieron ustedes a Pelé ir desde su campo, driblar a todo el mundo, llegar y meter el gol. Era un buen atleta, corría, paraba de pechito, hacía las sombreritas, ¿no? Pero no tenía esa eficacia de Maradona. Porque Maradona necesitaba de algo más, pues, ¿no? Para lograr hacer lo que él quería, ¿no? Entonces ahí tenemos dos conceptos diferentes. Eficacia es tú consigues tu objetivo y no interesa el costo, pero tú lo consigues. Y eficiente es tratar de llegar a tu objetivo, pero de forma eficiente. Eficiente en el sentido, aquí vamos a meternos a ingeniería de producción. Por ejemplo, yo quiero producir estas mesas, ¿cierto? Compro madera, ¿no? Tantos maderas, no sé, comienzo a comprar, pero cuando yo comienzo a construir, hay retazos que quedan, ¿cierto? De repente, con no sé cuántos kilos de madera, yo puedo fabricar 5 mesitas, pero hay otro que de ese mismo, él le produce una mesita más. Entonces, ahí ya comenzamos a entender el concepto de eficiencia. ¿Cuál es la eficiencia? Es comenzar a adquirir el objetivo, en este caso de un negocio de lucrar. Cuanto más productos tú produzcas con los insumos, eres más eficiente. Y cuanto menos insumos usas para producir lo mismo, sigues siendo eficiente. Entonces, la eficiencia ya es un término comparativo. Yo ahora tomo 2 empresas que hacen lo mismo y ahora esas 2 empresas yo puedo compararlas y saber quién es más eficiente que la otra. ¿De acuerdo? Entonces, de nuevo, en la teoría de la producción existen dos elementos importantes. Los insumos, y esos insumos cuando son procesados generan productos. Entonces yo tengo insumos y productos. Vamos a suponer una economía que solamente tiene un insumo y un producto. Es decir, un insumo le pone valor agregado y sale un producto. Muy bien, cuando yo hago el cociente entre la cantidad de insumos sobre la cantidad de productos, ¿no? Ese cociente me dice, a ver, espera, eso no se lee. Vamos a ver si... Bueno, aquí en Perú, cuando yo estaba en la uni, uno tenía que hacer de todo, hasta guachimán, ¿no? Entonces, aquí yo voy a hacer una cosa, bajar. Bájate, pues. Oye, no se baja. Ah, aquí está ya. Ese lo vamos a agrandar. Creo que la agrandé de más, ¿no? Aquí, si bien es cierto, está en
en portugués, pero el portugués es el español mal hablado, ¿no? Espero no haya ningún brasilero aquí, ¿no? ¿No? El inglés, el portugués es el inglés, el español mal hablado. No, un poquito más para que se lea. ¿Da para leer ahí? Le vamos a poner un poquito más. Ahí. Yo creo que ahí da, ¿no? ¿Ahí da para ver? Muy bien. Entonces el concepto, en la ingeniería de producción está el concepto de productividad, ¿no? Que es el resultado de dividir dos cantidades diferentes, ¿no? ¿No? Y entonces ese cociente sería la cantidad es la razón, esto de aquí es razón, es el cociente, entre lo que fue producido y lo que uno gasta para producir. Es decir, yo producí 6 mesas, ¿no? Y me costó, imaginen, yo multiplico por el precio que cuestan esas mesas en el mercado, vamos a suponerle 80 soles. ¿Oye? No entendí. Aquí. Ya, aquí está. Es ese cociente. Entonces, imaginen lo que fue producido. Lo que fue producido son las mesas. Producí 5 mesas. Si lo multiplico por el precio, cada mesa son 80 soles, 5 por 8, 4, sería 400. Eso va en el numerador. Y en el denominador es cuánto me costó toda esa madera para producir eso. Yo hago ese cociente. A eso los ingenieros llaman productividad, los ingenieros de producción llaman productividad. Ahora, pero si viene otra persona que hace lo mismo, con esa misma cantidad de madera se produce 6 mesas. Entonces en el numerador ya sería 6 por 8, 480. Es decir, eso crece, la productividad crece, pero los insumos siguen siendo los mismos, ¿no? Ese es el concepto de productividad. Ese concepto vamos a combinarlo para llegar a nuestro objetivo de calcular eficiencias. ¿De acuerdo? Entonces aquí viene la eficiencia. La eficiencia, como había dicho antes, es un concepto bastante relativo porque yo no puedo decir tú eres eficiente. Porque eficiencia con respecto a qué. Entonces, ese concepto es un concepto relativo. Necesita algo más, necesita alguien más para decir, tú eres eficiente con respecto a él porque los dos hacen la misma actividad económica, utilizan los mismos insumos y producen el mismo producto y yo los comparo y ahí yo puedo decir si él es más eficiente que el otro. ¿De acuerdo? Pero como está de nuevo la producción, por eso que se empieza con el... Entonces, desde un punto de vista vamos a encarar esa eficiencia y esa eficiencia desde un punto de vista teórico, se dice que esa actividad productiva ya tiene una frontera, ¿no? Que llamemos esto, supongamos que esto sea la frontera. Y por ejemplo, ¿cuál es su nombre? Armando llegó a producir esto. Entonces, él está lejos de esa frontera. Si consideramos aquí los insumos, ¿me conviene decir? Sí, y aquí los productos, entonces él está produciendo, él está usando esta cantidad de insumos y produce esta cantidad de acá. Pero, como esta es la frontera eficiente, es decir, existe tecnología en donde yo puedo disminuir mis insumos y producir la misma cantidad, pero con menos insumos. Es decir, en este caso, él no está siendo eficiente. Entonces, todos los puntitos que se alejan de la curva, esos no son eficientes. Los valores, es decir, aquí están las cantidades. La cantidad de insumos, que sería el X, y el Y serían los productos. Cuando esos pares ordenados se están acercando a la frontera, se dice que esa unidad está siendo eficiente. Y ahí yo puedo compararlo con él. Por ejemplo, vamos a suponer que el colega de... ¿Cuál es su nombre? Rodrigo. Vamos a suponer que Rodrigo está aquí. Armando y Rodrigo. Rodrigo está aquí.
¿cierto? Entonces, aquí hay una pequeña diferencia. ¿Por qué? Rodrigo es una empresa pequeña y tiene una limitación para producir. Por eso que él no produce tanto. Y Armando, él tiene un gran taller, ¿no? ¿no? Recibió de su abuelo, su abuela, qué sé yo, dinero y montó un gran taller. Y él tiene una mayor capacidad de producción y está aquí. Pero Armando está aquí. Está más cerca de la frontera. Entonces, ¿quién está? Y entonces aquí ya viene el concepto de eficiencia. ¿Qué significa la eficiencia desde un punto de vista teórico? Es, una vez que tú tienes esa frontera de eficiencia y tienes los valores concretos de una unidad productiva, tú dices, esta distancia, este segmento sobre este otro es la eficiencia de Armando, ¿no? De Rodrigo. Esa sería la eficiencia de Rodrigo. Entonces, la eficiencia es un número que está entre 0 y 1. Si hacen lo mismo aquí, Armando va a estar más cerca a 1. Por más que Armando es una empresa muy pequeña, pero él es mucho más eficiente que Armando, que está lejos. Y su eficiencia, como es un número entre 0 y 1, aparentemente aquí va a estar casi por 0.5, a ojo de buen cubero, como dicen aquí, ¿no? Y en cuanto que sí, Rodrigo está aquí, esa cantidad va a estar más cerca a 1. Entonces aquí necesitamos primero saber cómo es esa curva, cómo es esa frontera de eficiencia. Pero en la práctica no se conoce esa frontera de eficiencia. En la práctica lo que se hace es, se utiliza todos los datos, por ejemplo, ahora vamos a suponer universidades ya. Yo quiero saber si la San Marcos, la UNI, todas las universidades nacionales del Perú son eficientes o no. Entonces ahí primero, ¿qué es lo que tengo que hacer? Identificar qué, cuáles son los insumos que usan las universidades. Y tengo que identificar qué, cuáles son los productos que producen las universidades. ¿Y qué es lo que producen las universidades, mi estimado Modesto? Bueno, hay que preguntarle al rector que está acá. Produce ciencia, produce tecnología y produce profesionales. ¿De acuerdo? Aquí en el Perú solo se producen profesionales. No se produce ni ciencia y no se produce ni tecnología, infelizmente. ¿No? Solo se producen profesionales. Y dicho sea de paso, son muy buenos profesionales. Yo he estado en muchos países, ¿no? Y he visto cómo los peruanos siempre sobresalen, siempre. Básicamente, bueno, los profesionales que yo conozco son de ciencias, de física, química, matemática y algunos ingenieros que he conocido. Pero más de ciencia, porque mi mundo es más el de ciencia, ¿no? Y entonces cuando ellos están allá, abren los ojos así como yo los abrí, pero yo regresé, ellos no, ven que como científicos allá son mucho más valorados y el ambiente de trabajo es mucho mejor. En cuanto a que aquí en el Perú, cuando yo trabajé en la UNI, yo tenía que ser el portero, tenía que ser quien conteste el teléfono, tenía que ser, ¿qué más? Secretario, conserje, tenía que ser técnico, porque cuando se malograba el computador tenía que arreglarlo yo, pues, ¿no? Se iba la luz, yo tenía que ver dónde estaba. En el extranjero ya no haces eso, haces solo tu trabajo, ¿no? Y entonces los peruanos teníamos una habilidad muy peculiar con respecto a nuestros vecinos, llamémoslos así, chilenos, ecuatorianos, colombianos, ¿no? Es esa habilidad que durante nuestro paso por las universidades fue necesario desarrollarla, porque si no la desarrollábamos, no salíamos, pues, ¿no? Era una necesidad de sobrevivencia, ¿no? Entonces, volviendo a lo nuestro, entonces necesitamos definir ahora ya en la práctica, si yo quiero evaluar qué universidad es más eficiente que otra, primera cosa yo tengo que saber cuáles son los insumos y luego tengo que saber cuáles son los productos. Y todas esas universidades deben de tener los mismos insumos y deben de producir los mismos productos, ¿no? Es por eso que no vale, por ejemplo, comparar una universidad privada con una universidad nacional. Ahí, por ejemplo, en el Brasil la cosa es bien crítica porque existen las instituciones de fomento,
por ejemplo, así como el CONCITEC, solo que allá son enormes, KPCN pequeño y ellos dan dinero. Y ellos no hacen distinción entre una universidad del Estado y una universidad privada, ¿no? Y hay que tener mucho cuidado ahí porque si bien es cierto, los sueldos de los profesores de las universidades privadas son mayores allá en el Brasil y la de los profesores del Estado ahora están un poco bajos, solo que los profesores del Estado tienen mejores ambientes de trabajo, en el sentido de que, por ejemplo, ellos pueden viajar porque el sueldo no lo paga la universidad, lo paga el Estado. En cuanto en una privada, el profesor no puede viajar, porque es la privada y la privada vive de esto, ¿no? Pero aún así hay reglas. Por ejemplo, una universidad privada debe tener una cierta cantidad de doctores y esos doctores tienen que producir. Si ella tiene una cantidad de doctores y no producen, la penalizan. Y cuando la penalizan, ningún estudiante quiere estudiar ahí, ¿no? Es por eso que allá las universidades privadas es un trade-off en donde deben de contratar a un Neymar en lugar de contratar 10 pizarritos, ¿no? ¿Por qué? Porque ese Neymar es el que va a tener una producción enorme y es que va a hacer producir a los alumnos y es el que trae contactos de afuera. En cuanto que los pizarritos pueden ser bombarderos locales, pero no tienen contacto con el exterior y el flujo no existe y eso es penalizado. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno quiere comparar eficiencias de universidades y intentar mezclar privadas con nacionales. Primero, lo más recomendable es tomar todas las nacionales y establecer esas eficiencias y ver quiénes son más eficientes. Y hay que ser muy, muy serio, no para solamente beneficiar las universidades de Lima, ¿no? Tiene que ser, los insumos y los productos tienen que ser los mismos. Vamos a suponer que en este caso de las universidades vamos a usar, por ejemplo, la producción de los, vamos a tomar como insumos, ¿no? Los artículos que producen en revistas internacionales, esos son los insumos. Vamos a tomar los sueldos de los profesores como insumo. Vamos a utilizar la cantidad de proyectos que cada profesor gana como insumo. Y los resultados serían alumnos que estas personas, estos profesores formaron a nivel de doctorado y como producto también esos estudiantes si están trabajando en el sector productivo o también están dentro del campo académico, porque, digamos, no cualquier persona que se dedica a hacer ciencia va a ser un científico. Todo el mundo, por ejemplo, yo quiero ser un gran futbolista, pero ni siquiera aquí el equipo de quinta categoría de mi pueblito me va a contratar, porque soy malo, pues. Yo no sirvo para futbolista. De esa misma forma existen estudiantes de las universidades que infelizmente no dan para hacer el trabajo de ciencias, ¿no? Porque se necesita, primero, mucha perseverancia y dejar de lado toda cuestión, en cierto punto, material, digámosle así, ¿no? Porque la ciencia es muy absorbente. Ella te llama y cuando, por ejemplo, yo para hacer un artículo, yo necesito por lo menos soplarme unas 5 madrugadas y ahí no existe ni mi hijo, ni mi esposa, y ella después, básicamente, después quiere pedirme el divorcio, ¿no? Porque me dice, oye, ya pues, ¿no? Es bien absorbente porque el trabajo es muy abstracto y uno tiene que tener esa capacidad de completar, de hacer una buena teoría, formalizar esa teoría y ver que esa teoría sirva, ¿no? Entonces es muy difícil. Entonces vamos a considerar también eso con respecto a ese algo que tiene todo profesional de la universidad, es decir, de tener proyectos aprobados, porque para eso
Se necesita mucha materia gris y mucha perseverancia para tener proyectos aprobados. Esos serían productos, ¿no? Entonces, sí, con eso ustedes pueden... Ahora vamos a comenzar a desarrollar el modelo matemático aquí, ¿no? Para ver cómo es que se cristaliza eso. Muy bien. Ahí tenemos la frontera eficiente, que todavía no sabemos cómo se forma en la práctica. Estamos en una economía con un insumo que es X y un producto que es Y. Este, por ejemplo, es una unidad productiva con P. Y entonces la eficiencia ya sabemos que es la longitud del intervalo AB. No tengo que demostrar mis deficiencias, no soy bajito, ¿no? AB sobre AP. Esa es la eficiencia. ¿De acuerdo? Ahora, pero la pregunta es, ahora, ¿cómo es que yo hago? ¿Cómo es que construyo un modelo matemático para que el computador me dé esos resultados? Claro, porque yo puedo comenzar eso a hacer a la mano. Pero imaginen cuántas universidades nacionales hay en el Perú. Yo no me voy a poner a resolver un problema para cada universidad, porque es para cada universidad que se resuelve el problema que vamos a hacer. Y ahí vamos a ver cuál sería la eficiencia de cada una de ellas, ¿no? Entonces eso tiene que ser, ese modelo debe ser capaz de ser programable y capaz de ser eficiente, es decir, dar respuestas inmediatas, ¿no? Entonces, bien, antes de entrar a esto, ya sabemos la frontera. Una forma de ver la frontera es lo que, de nuevo, volviendo a la ingeniería de producción, existe lo que se llama producción a gran escala, ¿no? Es decir, si yo tengo un horno que me produce al día 100 panes, yo le pongo 10 hornos, pues mi producción la multiplico por 10. Esa es producción a escala. Pero por otro lado, me pongo yo a pintar, por ejemplo, ¿no? Entonces, y coloco 10 personas de nuevo a pintar, pero la producción ya no es la misma, esa ya no es a escala, porque cada uno tiene su ritmo y por lo tanto en el caso de personas, tú ya no tienes ese concepto de producción a escala como los hornos. Los hornos ya sabes que ellos van a producir sí o sí. En caso de la persona, no, puede que así como yo, que una bicicleta me cruzó y me fregó el pie, entonces yo ya no voy a trabajar, voy a hacer más lentamente, ¿no? Entonces muda. Entonces aquí tenemos dos tipos de producción. Producción se dice a escala constante y una producción a escala variable. La producción a escala constante es más fácil. ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a ver aquí, este punto. Esta es la cantidad de insumos y esta es la cantidad de productos. Si yo lo multiplico por 10, entonces este vectorcito que está aquí es como lo multiplicase por 10 y ese sería gran escala. Muy bien, entonces ahora yo digo, ¿cómo es que yo formo de forma práctica, solo con datos, cómo es que formo esa frontera de eficiencia? Entonces vamos a suponer que aquí hay 50 personas y esas 50 personas producen lo mismo, usan los mismos insumos y el mismo producto y generan el mismo producto. Y entonces cada uno comienza a hacer su producción y yo comienzo a colocar los puntitos aquí. Es decir, cuántos insumos usó y cuánto producto generó de cada uno de ellos. Y entonces yo voy a tener aquí una nube de puntos. Cuando yo hago el cociente de X sobre Y, ese X sobre Y, ¿qué me da? Por ejemplo, para este punto. Si yo hago X sobre Y, ¿esto qué es? Esa es la pendiente de la recta tangente. Es decir, si yo tengo este punto y lo uno con el 0, yo tengo una recta. Y ese cociente me da la pendiente de esa recta. Muy bien. Si, por ejemplo, yo produzco... ¿no? Y ahora viene la pregunta. ¿Cómo es que yo calculo aquel que es más eficiente? Por ejemplo, si yo tengo un poquitito, vamos a suponer que esto es 5 y esto es 5, pero ahora yo pongo aquí y esto sería 5 y esto sería 3, pues. ¿Qué
significa esto? Significa que este usó la misma cantidad de insumos, pero produce menos. Entonces este es menos eficiente. Entonces cuando yo hago el cociente entre X sobre epsilon, esta cantidad es menor. Ustedes no me están entendiendo. Vamos a ponerlo con numeritos. Habíamos dicho 3, 5. Y aquí que sea 3, 3. Cuando yo divido 3 entre 3, 1. Y cuando yo divido 3 entre 5, ese es menor que 1. Entonces, ¿quién es más eficiente es esto? ¿Cierto? Entonces no es el mínimo, no es el máximo, es el menor. Entonces yo quiero buscar el menor de los valores de esos cocientes. Entonces cuando yo busco el menor de los cocientes, ese tipo que tiene el menor valor posible, ese es el más eficiente. ¿De acuerdo? ¿Está de acuerdo? Yo lo veo como que no está de acuerdo, no, el que está allá atrás. Bien, entonces, de esa forma yo voy a generar, dice, de forma práctica eso es lo que se hace. Cuando son producciones con escala de retorno constantes, de todos ellos se hace el cociente cuando es solo un insumo y un producto y se escoge aquel que tenga la mayor pendiente. Pero eso es parte entonces de la práctica. Es parte de la práctica, exactamente. Porque una cosa es la teoría tú necesitas saber realmente cómo es que construyes esa frontera eficiente. Pero si tú a priori ya sabes que esa forma de producción es una producción con escala constante, es decir, caso de los hornitos, un hornito pone 10, entonces esa frontera eficiente es una recta, en este caso en particular. Pero imaginen ahora, yo tengo varios insumos, ¿no? Vamos a suponer que para fabricar pan necesito harina, necesito levadura, necesito varios insumos. Y el resultado es solo un producto. Lógicamente que aquí yo voy a necesitar más dimensiones. En el caso de un insumo y un producto, yo solo necesito el plano. Este eje es para los insumos y este eje es para el producto. Cuando yo tenga más insumos, aquí yo voy a necesitar más dimensiones. ¿De acuerdo? Entonces, esa recta ya no. La pregunta es, ¿y ahora cómo es que yo hago eso? ¿No? ¿Cómo es que yo paso de esta economía de un solo insumo y un solo producto a economías que usan varios insumos y generan varios productos? ¿De acuerdo? Eso también vamos a hacerlo aquí. Entonces, el primer modelo simple es este. Esta es la parte que ustedes pueden leer. Voy a dejar ese archivo aquí. El modelito es este. Este es el modelito. Es maximizar, solo que aquí ya no va a ser X sobre Y, sino Y sobre X. Y es la cantidad de productos. Cuanto más produce, mejor. Por eso es que yo quiero maximizar. Y el cociente tendría que ser siempre menor que 1. Y esos U y B serían, como yo estoy usando una producción de escala constante, entonces ese U y ese B serían las escalas. ¿De acuerdo? Y entonces, este es el modelito simple para esa economía de un insumo con un producto. Y el problema matemático que se resuelve es esto, y ese es un problema de programación fraccionaria. ¿Por qué? Porque las variables son U y B. U y B no conozco, eso es lo que yo quiero saber. Yo quiero conocer U y B, que es el que me van a dar la eficiencia de esa unidad. Aquí los índices K es para tomar todas las unidades. Vamos a suponer que aquí hay 50 unidades, entonces cada índice va a corresponder a cada unidad, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces yo voy a comparar esa, la primera, con todas las demás, y yo quiero saber cuál es la eficiencia de esa unidad con respecto a todas las demás. Y de esa forma yo hago un récord de todas ellas, luego las coloco y ahí yo puedo decir quién es la más eficiente y quién es la menos eficiente. Pero eso no se hace para decir, oye, tú eres bruto para trabajar. No, no. Eso se hace simplemente para decir, cuando yo hago un récord,
y tomo el último, entonces el último lo comparo con el siguiente y le digo, ¿por qué este otro es más eficiente que tú? ¿No? Y entonces lo que se hace en la práctica es eso. El que es más eficiente mira al siguiente y intenta modificar su estructura de producción para mejorar su producción. Luego esos dos se comparan con el siguiente y así está. En la práctica se hace eso. Eso por si acaso nunca le van a enseñar en la universidad. Eso se hace en la práctica. Por ejemplo, ¿qué hacen los bancos? Cada agencia bancaria tiene cierta cantidad de personas que trabajan, tienen ciertos clientes que atienden, ciertas empresas, y ellos consumen insumos, por ejemplo, teléfono, papel, todo eso. Y al final lo que hace el banco, dice, y esa agencia con todo ese personal, ¿cuánto llegó a producir? Y entonces todas las demás agencias y aquella agencia que está abajo, la comparan con la que sigue y así. Es un efecto, se dice, es un efecto cascada. Espérate. Cascada en portugués. Un efecto cascada. De esa forma se hacen eficiencia todas las... ¿Por qué se hace eso? Porque todas las demás agencias ya saben cómo es producir y el último tiene que adquirir el conocimiento de las demás. Y de esa forma, con ese efecto cascada, se llega a tener el todo eficiente. Y eso es lo que hacen, por ejemplo, todos los bancos, ¿no? Por eso es que veo que hay expertos de banco que viajan de país en país llevando la experiencia de un lado a otro. Eso. Por ejemplo, el español, BBVA, que es el Continental, ¿no? Él está aquí en el Perú, está en Argentina, está en Brasil, está en todos los países y todos hacen eso, ¿no? Tengo una nuera matemática que hace una semana estuvo en Dubái, porque un banco francés tiene ahí una sucursal y llega allí para aprovechar la experiencia de los otros en ese sitio. Entonces, haciendo esto, esto es para una economía de un insumo y un producto. La pregunta ahí ahora, ¿cómo yo paso a una economía donde hay varios insumos y varios productos? ¿Qué es lo que con más frecuencia sucede en la vida práctica? Porque, por ejemplo, para fabricar estos laptops, la cantidad de insumos es enorme. Y el producto dependiendo de la clase de... Por ejemplo, si es HP, tiene una variedad, tiene como 10 o 20 modelos, ¿no? Y entonces esos son los productos, ¿no? Entonces ahí la pregunta es, ¿cómo yo paso de ese modelito simple, de una economía de un insumo y un producto, a una economía de varios insumos y varios productos? ¿De acuerdo? Entonces, aquí como el numerador es un número real, yo lo multiplico por U, y en el denominador es un número real, lo multiplico por B. Cuando yo tengo varios insumos, ese producto de números reales se transforma en un producto cartesiano. ¿Por qué? Porque yo voy a tener varios productos, Y1, Y2, el vector Y va a tener varias componentes y yo tengo que multiplicar por el factor de escala. Y entonces esos coeficientes, ese U pasaría a ser un vector, ese B pasaría a ser un vector con tantas componentes, cuantas sean en el caso de insumos, tantas componentes tenga el vector X. Y arriba el vector U va a tener tantas componentes, cuantas componentes tenga el vector Y. Por ejemplo, si yo tengo una economía con 10 insumos y 5 productos, el vector B va a tener 10 componentes y el vector U va a tener 5 componentes. ¿De acuerdo? Y se hace el producto cartesiano y de nuevo yo voy a tener el cociente de un número real sobre un número real, ¿no? Y entonces ese es lo que, y se prueba matemáticamente, ¿no? Que esa es una extensión natural y ese es lo que se usa. ¿Dónde estás? Estamos aquí en, ¿cómo se llama? Retornos constantes. Este es del inglés, CRC, retorno de escala constantes, ¿no? Este corresponde a este de aquí también. Es la misma, pero le dan diferente, es simplemente notación. Por ejemplo, yo me llamo Wilfredo, pero mis colegas de la universidad cuando yo estudiaba yo era Chato, ¿no?
Este sería el Chato y este Wilfredo, ¿no? Es la misma cosa para el mismo. ¿No? Unas son siglas en inglés y otras en portugués, ¿no? Después regreso a esto. Muy bien. Y entonces aquí tenemos. Cuando yo hago el producto interno es simplemente la suma del producto componente a componente, que es esto. Y abajo también. Aquí yo voy a tener S productos y aquí voy a tener R insumos. Por lo tanto, aquí estamos en una economía donde hay R insumos y se producen S productos. Y el problema, el modelo matemático a resolver es esto. Y de nuevo, el cociente, que tiene que ser menor o igual que 1, y estas cantidades, esos multiplicadores de escala, siempre tienen que ser mayores o iguales que 0. Pero ese problema ya entrando ya a la matemática, ya transformé ese problema de calcular la eficiencia en el lenguaje matemático. Este es el modelo. Esto ya, entonces aquí yo tengo que entrar a la matemática. Dentro de la matemática hay una área que se llama la optimización. Este es un problema de optimización. Solo que este problema de optimización es muy difícil. ¿Por qué? Porque es un modelo fraccionario. Y entonces aquí se va a hacer un truquito. ¿Cuál es el truco que se hace? El denominador lo igualo a 1, lo paso a las restricciones y como es 1 ya queda la sumatoria de esto y ese ya es un problema de programación lineal. Entonces, lo que se resuelve es eso. Todo lo que esté en el numerador, maximizar esta forma lineal, sujeto a esta restricción de igualdad lineal y esta desigualdad lineal también, pero es una desigualdad. Y este es el problema típico de programación lineal. Y ahora viene entonces, pero ¿qué es lo que me permite resolver el problema de programación lineal? Entonces ahí viene ya el experto en optimización y le dice, oye, mira, tú tienes varias alternativas. La más clásica, que fue desarrollado por, ¿cómo se llama el que hizo el Simplex? Siempre me olvido su nombre. George Dantzig. George Dantzig, que es el padre del Simplex, generó un algoritmo para resolver este tipo de programación lineal. Entonces, pero para entender este problema de programación lineal, entonces aquí tenemos una función lineal, y todos son funciones lineales. Entonces, se dice que este conjunto de restricciones está definido por restricciones lineales. Desde el punto de vista matemático, por ejemplo, eso se llama poliedro. Es decir, vamos a en R2. Yo tengo una recta, menor o igual es todo lo que está abajo. Otra recta, menor o igual es lo que está abajo. Y otra recta, todo lo que está, entonces voy a tener ese triangulito. Esos son poliedros. Es decir, poliedro es aquel cuya frontera son hiperplanos. Y estas funciones lineales generan hiperplanos. Esta es una función lineal que genera un hiperplano, este también genera un hiperplano, y esto de aquí también genera un hiperplano. Entonces lo que tenemos ahí es un poliedro. La idea de Dantzig para resolver ese problema de programación lineal se basó en esa geometría de un poliedro. Un poliedro tiene vértices. El primer gran resultado que demostró Dantzig es que la solución, si el problema de programación lineal tiene solución, un vértice es la solución. Que es contrario a decir que si el problema tiene, es decir, que si el problema tiene solución, entonces toda solución es un vértice. Eso es equivocado. Eso es falso. Porque yo puedo tener dos vértices como solución y cualquier punto entre esos dos segmentos sigue siendo solución. Pero cada puntito de ese intervalo ya no es un vértice, ¿no? Entonces, pero si el problema tiene solución, un vértice siempre va a ser la solución. Siempre va a tener un vértice como solución. Y entonces esa fue la idea de Dantzig. Dantzig dice, bien, ahora yo tengo que preocuparme de cómo caracterizar los vértices de un poliedro. Y esa es la cosa más simple. En R2, por ejemplo, esto de aquí, este vértice sería la intersección de dos rectas. Como aquí yo tengo varias restricciones, estas vendrían a ser
En este caso, si es R2, aquí yo tendría solo X y Y, ¿no? Ya no iría S sería 1 y R sería 1, ¿no? Y entonces ahí yo tengo rectas. Entonces yo tengo que buscar dos rectas. Cada dos rectas y verificar si ese punto es viable. Si ese punto es viable, ese es un vértice. Y es fácil. Es decir, dado una matriz A con los coeficientes de este poliedro, entonces yo voy a tener una matriz A. Y si esa matriz A es de orden M por N, con M mayor que N, entonces yo tengo que tomar bloques de N por N y ver si esa matriz es inversible. Si esa matriz es inversible, lo multiplico por esto y si es menor que 0, ese es un vértice. Esa es la caracterización que hizo Dantzig para calcular. Entonces la idea de Dantzig dice, resolver un problema de programación lineal es un problema combinatorial. ¿Por qué? Porque todo poliedro, el número de vértices es finito y solamente tiene que ir de vértice en vértice hasta encontrar la solución. Y ese es el famoso método simplex, que es el primero que aparece en la literatura y el es más fácil de implementar, ¿no? Solo que tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Que numéricamente es inestable. ¿Por qué numéricamente es inestable? Porque a medida que el tamaño de esa matriz crece, los errores crecen exponencialmente. No sé si ustedes alguna vez han querido calcular a mano la inversa de una matriz, que más o menos es el mismo procedimiento de ahí. Entonces, si la matriz crece, la cantidad de errores crece. Por ejemplo, el computador no conoce un tercio. El computador conoce 0,33333, solo que él tiene un número finito de representación y por lo tanto trunca. Como lo trunca, él comete un error. Esos errores, cuando se acumulan, en el caso del simplex, eso crece exponencialmente. Un problema similar de programación lineal y que se usa mucho, por ejemplo, para detectar cánceres en el cerebro. Eso se llama tomografía computarizada. Lo que resuelve es un problema de programación lineal. Entonces, pero hasta hoy en día se investiga mucho de cómo encontrar una solución de un problema, de resolver un sistema de ecuaciones, ¿no? Cuadradito, pero con n muy grande, con una precisión de 5 dígitos o 10 dígitos significativos. Hasta ahora se investiga eso, ¿no? Entonces, un problema de programación lineal no es una cosa trivial, sobre todo si hay dinero de por medio, que es el caso de producción, ¿no? Entonces, ahí dice, bueno, entonces, ¿qué otra alternativa me ofrece la matemática? La otra alternativa son los llamados métodos de puntos interiores. ¿Por qué? Porque si yo tengo un poliedro, yo puedo comenzar de un punto interior y ya unos matemáticos, Fiasco y McCormick, probaron que cuando yo tengo un problema de programación lineal y yo tengo un poliedro, cualquier punto interior, ¿no? Por ejemplo, yo tomo el centro de ese poliedro, entonces existe una curva que se llama la trayectoria central y esa trayectoria central está definida por medio de un parámetro y cuando ese parámetro se va para 0, yo llego a la solución. Solo que de nuevo, esa ecuacioncita de esa trayectoria central existe, pero nadie sabe quién es. Entonces, ¿qué hacen los métodos de puntos interiores? Se aproximan a una región que se llama región de confianza y ellos están dentro de esa región de confianza y utilizan el método de Newton. Están en un punto, dan un paso de Newton. Y si salen de la región de confianza, entran y luego hacen otro pasito de Newton. Eso numéricamente es más estable que el simplex, ¿no? Entonces, resolver este problema ya está hecho. O usas el simplex cuando el tamaño es pequeño, o usas método de puntos interiores cuando el tamaño es grande. ¿De acuerdo? Y tú vas a tener respuestas a ese modelo. Entonces, esa es la parte científica. Ahora viene la cuestión realmente de tecnología. ¿Cómo implementar eso para cosas que sirvan? Cosas que sean para el bienestar de la sociedad. Es que es en el caso del Perú. En el Perú, como dice nuestro amigo Modesto Montoya, sin ciencia ninguna sociedad se desarrolla. Necesita. Y necesita universidades. Pero necesita universidades eficientes.
No necesita universidades que los tipos que quieren ser rectores, decanos, consideran la universidad como si fuese un botín electoral. Lo único de las matemáticas que saben es sumar, porque ellos suman votos, ¿no? Más que eso de la matemática no conocen. Entonces es necesario... ¿Oye? Hay excepciones, digo. Sí, lógicamente, en toda gran familia hay excepciones, ¿no? En las nuestras también, ¿no? Entonces, lo más interesante es comenzar a implementar eso y comenzar a ver, no con el fin de decir, oye, las hamacos, no, con el objetivo de establecer un ranking y de ver cuál es la universidad modelo, la más eficiente, la que usa menos recursos y produce más, y ahí ustedes tienen que ponerse de acuerdo en cuáles serían los insumos que se tienen que considerar y cuáles son los productos que se tienen que considerar para encontrar la universidad modelo. Y a partir de ahí, aplicar este modelo, hacer un ranking y la que está más abajo aproximarse a la siguiente y hacer ese efecto cascada, hasta hacer que ese sistema universitario sea eficiente. ¿De acuerdo? Entonces, esto no solamente sirve para ingeniería de producción, para ver unidades productivas y cómo hacerlas eficientes, sino también sirve para ver que las universidades, que instituciones en donde medir es difícil. Por ejemplo, puedo decir, tal profesor es mejor que este otro profesor, es muy difícil de hacerlo. Pero uno puede dar un primer paso haciendo esto, ya no profesores, sino universidades. Y ver la universidad modelo y a partir de ahí definir una política de cómo debería ser la producción en las universidades, cómo debería ser un profesor para que realmente sea llamado profesor, ¿no? Y es más, uno puede ir con este modelito un poquito más lejos, ¿no? En el Perú existen ministerios, ¿no? Hay una burocracia. La gran pregunta es, ¿cuál es el tamaño óptimo de una burocracia, de un ministerio? Por ejemplo, el Ministerio de Educación. ¿Cuál es el tamaño que debe tener el Ministerio de Educación para que sea eficiente? ¿Cuál debe ser el tamaño del Ministerio de Economía para que sea eficiente? ¿No? Con estas cositas simples uno puede dar respuesta a eso. Lógicamente que los políticos te van a parar de cabeza, ¿no? Porque no les va a convenir, porque los políticos son los... los italianos, por ejemplo, estuve varias veces en Italia, y ahí empezó lo que está sucediendo en Brasil. Allá le llamaron manos limpias, creo, ¿no? Porque la corrupción era bárbara, ¿no? Y entonces dijeron, ¿cómo es posible que una persona que cuando estaba en la universidad candidateándose a ser un político, era una persona correcta, era una persona intachable, una persona con principios, y de repente se tuerce? Cuando llega a la política se tuerce, y en Italia ese era un problema. Ese mismo problema está sucediendo en el Brasil. El Brasil se está yendo abajo no porque me han contratado a mí en un departamento de economía, y la economía se está yendo al suelo, como mis hermanos me fastidian, ¿no? Mis hermanos me dicen, oye, Brasil estaba muy bien hasta que tú llegaste, ¿no? Y es la economía que está mal, y tú fuiste en un departamento de economía, ¿no? Son coincidencias eso, ¿no? Entonces, y con eso uno puede comenzar a ver las eficiencias, ver tamaño de las burocracias, no solamente a nivel de gobiernos centrales, sino de gobiernos universitarios. Pienso que el problema en el Perú no es tener grandes inversiones de dinero, es simplemente un análisis de cada unidad de producción en el Estado, de las universidades y de los ministerios, ¿no? Desde mi modesto punto de vista, hay países que tienen menor inversión en educación, pero están bien arriba, ¿no?
por ejemplo, los llamados Países Bajos, Dinamarca, ¿no? Yo perdí una bicicleta, no la perdí, porque la coloqué en un sitio y fui a buscarla en otro lugar. Y de repente salió porque era una ciudad pequeña, ¿no? Entonces ahí salió en la televisión, se perdió una bicicleta. ¿No? Y no la había perdido, sino que yo estaba buscándolo en el lugar equivocado, pues, ¿no? Y yo como peruano dijo, ya me la robaron. Y la policía me creyó. No, dice, es extranjero, no es posible, aquí no es posible. Es decir, la cultura es distinta. Pero la inversión que hace Dinamarca en educación no es tanto cuanto se hace aquí. Entonces hay un problema de eficiencia. Hay un problema de... Tengo problema de eficiencia. Ahí está. Hay un problema de asignar recursos, ¿no? Para que esas unidades se desenvuelvan adecuadamente, ¿no? Hay un problema de asignar personas a hacer determinadas tareas, ¿no? En el Brasil también eso se agrandó por el famoso, allá es, ¿cómo se traduce? Jeitinho. Es algo propio del Brasil. Por ejemplo, yo estoy ahí con mi amigo Modesto y de repente ya cerraron de aquí, ya dice, hay que cerrar aquí. No, y no hagas eso, pues, ¿sabes qué? Cierra tu puertita, pero sigue dándonos whiskycito, ¿no? Ese es el jeitinho brasilero. Es decir, ellos mismos infringen las reglas que ellos imponen. Aquí en el Perú es peor, porque aquí ya no es el adulto, sino que es el adulto con el hijo al lado. No sé si has visto, hay semáforo rojo, el papá y la mamá con los hijos, corre, corre. La regla que dice, si es un semáforo rojo, tú debes quedarte hasta que esté en verde y cruzar. No, es decir, la regla, no, es que esa es la otra cosa, que si en un país hay muchos policías en la calle, es un síntoma de que no hay, la población no es educada. ¿No? Digamos, en los países razonables se ve de esa forma. Si tú vas a Inglaterra, tú vas a Francia, no encuentras policía en la calle, ¿no? Entonces, claro, ahora que hay atentados, ahí tienen que estar ahí, ¿no? Pero en días normales no encuentras. Entonces, no es posible que un policía te diga pasa, no. No, si está en rojo, tú tienes que quedarte hasta que esté en verde y pasas. Eso es la parte cultural que se debe de tener. Y ahí tú estás enseñando a tu hijo a seguir reglas. Es decir, en el Brasil, los adultos quiebran las reglas entre ellos, pero en el Perú es la familia entera, ¿no? Por eso que digo que es más difícil de resolver ese problema. Y ese no es un problema del colegio, es un problema nuestro como peruanos. Que ya sea por la cultura que tenemos, fuimos invadidos por los españoles, ¿no? En primer lugar. Luego fuimos invadidos por los ingleses, ¿no? Que nos querían vender todo. Luego fuimos invadidos por ideologías, ¿no? Externas, Sendero Luminoso, MRTA, y por lo tanto, como ser humano, necesitamos tener un blindaje. Y ese blindaje justamente nos llevó por ese mal camino de intentar ser Pepe el Vivo, ¿no? Pero eso está mal, pues. Ya no hay, no... Quiero decir que ya no existe terrorismo en el Perú, el único terrorismo todavía siguen de los políticos, ¿no? Pero si nosotros mismos cambiamos, comenzamos a ser más eficientes, comenzamos a respetar las reglas, ¿no? Ahí recién vamos a tener moral para decirles a los políticos, oye, tú eres ladrón, oye, tienes que seguir las reglas. Porque el político simplemente dice, oye, si tú no sigues las reglas, se va a desimpuesto, cruza en rojo, ¿no? Cambia de carril. Entonces, no, sí sigue las reglas. ¿Para qué están las reglas de la sociedad? Las reglas de la sociedad es para seguirlas, ¿no? Y eso es la cultura nuestra. Nosotros tenemos que mudar cuando estemos con nuestros hijos para que nuestros hijos cambien. Este es un problema generacional, ¿no? De nuevo, volviendo a esto de aquí. Si tú ves que no estamos siendo eficientes, por lo menos démosle las bases suficientes a las nuevas generaciones para que ellos sean eficientes, ¿no? La primera cosa es cumplir reglas.
A nadie le gusta cumplir reglas, pero la sociedad es basada en reglas. Y nosotros mismos damos el aval con nuestros políticos que hacen las reglas y hay que seguirlas, pues, ¿no? Es la primera cosa cuando uno intenta hacer este tipo de cosas, de eficiencias. Todos los insumos tienen que ser lo mismo, los productos tienen que ser lo mismo, por lo tanto hay reglas. Y las reglas tienen que cumplirse, ¿no? Ese es fundamental para el desarrollo de una sociedad, ¿no? Como de esto tuvimos discusiones y hasta terribles. Conversar contigo. No. Todo lo ve negro. Yo soy negro, pues. ¿No? Entonces, pero... Yo quisiera hacer un paréntesis. Lo que dice Wilfredo me hace recordar, perdón, ahí nomás, a ver. Me hace recordar a un parisino, bueno, un peruano que llegó a París llorando. Era un peruano de origen popular, que había sido becado a Suecia. Entonces hizo lo que aquí se llama pollada para el pasaje, porque la beca no incluía el pasaje. Él llegó a Suecia, a la residencia universitaria donde habían peruanos, e hicieron su fiesta de recibimiento. A las 10, seguía la fiesta, vino un estudiante sueco, tocó la puerta. Una media horita más. Entonces, el sueco le dijo al otro sueco, son peruanos. Ok, media hora. A las 10:30 ya no llegaron los suecos, ¿eh? Llegó la policía. Papeles. Como este joven acaba de llegar y todavía no ha hecho los papeles, lo pusieron en la frontera y lo mandaron a París. Entonces, estos suecos son inhumanos. ¿Cómo es posible que yo haya hecho tanto esfuerzo y por una simple cosita me hayan votado? Y justo había otro sueco ahí y él dijo, esas son las reglas que hemos acordado para vivir bien. Eso todavía nosotros no comprendemos. Otra cosa que también me sorprendió es que con un colega llegamos al instituto, la playa de estacionamiento estaba vacía. Digamos, esta es la playa de estacionamiento. La puerta principal estaba allá, todos los lugares de estacionamiento estaban normalmente así, y él se puso lo más lejos posible de la puerta, llegando primero. Y le digo, pero ¿por qué te pones más lejos de la puerta si tú llegas primero? No, me dice, porque el que llega al último está más apurado, es que tiene que ir primero. Son lógica que nosotros comprendemos solamente si estudiamos bien las ecuaciones de eficiencia. Ok. Bueno, más nada es, digamos, no todo es malo. Tenemos una historia muy rica. Si uno comienza a mirar el pasado aquí en Sudamérica, solamente hubo una gran cultura en Sudamérica, que es los incas. Si por otro lado vemos todos nuestros compatriotas que fueron al exterior, ellos siempre destacaron, ¿no? Es decir, tenemos nosotros en los genes ese algo que nos permite superarnos. Pero hubieron, como dicen los economistas, efectos exógenos, ¿no? Que nos golpearon. Y una forma de blindarnos es no seguir las reglas, pero para provecho propio. Ese es el mal de su desarrollo. Querer romper las reglas para beneficio propio. Porque si esa es una anarquía completa. Si todo el mundo hace eso, la sociedad vive en una anarquía completa, ¿no? Y eso no es bueno. Me gustaría que ustedes reflexionen en eso. No tal vez para que ustedes la apliquen, pero sí transmitir eso a sus hijos o a sus hermanos menores. Ese es el único camino que la misma historia nos ha dicho de pueblos que se desarrollaron. Por ejemplo, vean muy bien la historia un poco de Chile y de Colombia, como Colombia fue peor porque
la sociedad de ella vivió un síndrome social muy fuerte, que no fue tanto como aquí, ¿no? Que es el narcotráfico, ¿no? El famoso Pablo Escobar, que él generó delincuentes por generaciones. Fueron casi 3 generaciones continuas de delincuentes que él generó dando dinero. Es decir, mantenía familias con ese dinero del tráfico y ellos solo sabían hacer eso, matar personas, ¿no? Eso fue muy cruel y los colombianos aprendieron de eso, ¿no? Aprendieron de que no era posible seguir con eso, ¿no? Algo así como aquí, no, pero si el pobrecito nos pone colegio, nos pone, hay que ver si eso es conveniente a mediano plazo, ¿no? ¿Qué es lo que hizo Pablo Escobar? Daba dinero a todo el mundo, colocaba escuelas, colocaba hospitales, pero la sociedad no estaba desenvolviéndose bien, ¿no? Y es algo que debemos recapacitar, ¿no? Nosotros no vamos a resolver el problema. Es un problema generacional que al Perú le va a costar por lo menos 3 generaciones, pero alguna generación debe de comenzar a asumir ese rol. Y yo pienso que es la nuestra. Yo ya soy viejito, ¿no? ¿No, maestro? Antes, cuando era joven, gritaba. Ahora ya no tengo ni fuerzas para gritar. ¿No? Pero, digamos, si queremos una sociedad mejor para nuestros hijos, es necesario comenzar a nosotros mismos dar ese ejemplo. Si nosotros queremos ser profesionales con elementos técnicos, elementos científicos, hay que decirles cómo es que se consigue esa eficiencia. Y hay que ser honestos en nuestro trabajo sin mirar al otro, ¿no? Que esa es una herencia española. Y ese mi amigo español me lo dijo, ¿no? Y me lo mostró con hechos. Porque en España también existe esto aquí. La persona mira al vecino y pierde el tiempo mirando al vecino en vez de él mismo superarse. Si progresa un profesor universitario en España, los otros ven la forma de bajarlo. Sí. No, esa es una herencia que hemos tenido porque nosotros fuimos invadidos por los españoles, ¿no? Es una herencia que tenemos, ¿no? Pero tenemos que dejar de lado esas cosas, ¿no? Y ir más por algo que con el tiempo es difícil romper, ¿no? Que en este caso la sociedad en común, si toma conciencia de ello, comienza a se culturizar, a ser más culta, a aceptar las reglas, es difícil romper eso. Ningún político rompe eso. En cuanto que si seguimos con esa idea de querer ser Pepe el Vivo, justamente el político se aprovecha de eso, ¿no? Y ahí van a aparecer más políticos desgraciados que ya tenemos suficientes, ¿no? Bien, muchas gracias, disculpen por... Bueno, muchas gracias. Ahora pasamos a la sección preguntas. Ustedes, una excelente, eficiente público. ¿Quién inicia? Nombre e institución de dónde. José Serra, yo soy consultor independiente en energía y medio ambiente. Trabajo para varias instituciones. Aquí el problema principal de estos modelos es definir todos esos pesos para cada uno de los insumos y definir el insumo también. Y entonces, efectivamente, si tomamos otra vez el ejemplo de las universidades, donde hay cantidades de variables, hay en estos momentos ejemplos internacionales, digamos, que nos permitan validar este modelo para universidades, por ejemplo. Hay rankings mundiales de universidades, ¿no? Como el de Apunta las preguntas y respondes en bloque por el tiempo. ¿Ya? ¿Ellos utilizan este tipo de modelo? Vamos a 2 preguntas más y las responde el profesor en bloque. ¿Sí? El siguiente, por favor. Nombre, institución. Rodrigo Valdivia, Ciudadanía Ambiental.
Disculpe, profesor, en las expresiones que se encuentra veo una diferencia. Esto tiene bastante aproximación con aquello que es el principio de mínima acción. ¿Estaría relacionado de alguna manera? No. ¿Alguna pregunta? ¿Nombre, institución? ¿Sí? ¿No hay más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas, pues... Bueno, sí, en efecto, por ejemplo, en el caso de, vamos a hablar de algo concreto, en el caso del sistema bancario. El sistema bancario tiene sus objetivos y hay que considerar que diferentes países son economías diferentes. Por ejemplo, en el caso de Perú, la economía peruana es abierta, la economía brasilera es cerrada. Por ejemplo, tú para tomar un préstamo aquí en el banco, te lo dan al 6%, 9%. Ahí en el Brasil es al 270%. Pero ahorrar es bueno también, porque tú puedes hacer lo que en economía se llama arbitraje. Arbitraje significa, sin saber leer y escribir, tú haces crecer el dinero de forma espiral. Es decir, tú tomas préstamo aquí, lo colocas en el banco brasilero que gane mayores intereses y vas pagando. Y así estás, en una espiral y haces crecer. Eso ya se dio cuenta el Brasil y ya no permite. Entonces, los sistemas bancarios tienen que ver esas cosas y definen sus políticas de cómo debería ser en lo que ellos están interesados. Por ejemplo, los bancos dicen, ¿qué es lo que más me interesa? ¿Tener como clientes personas naturales o simplemente tener negocios con el gobierno? Y todo lo que yo recaudo de personas que hacen sus ahorros, se lo doy al gobierno y el gobierno me da un pago, un salario por eso, ¿no? ¿Qué es lo que hace el Brasil? El Brasil le da el 7%, ¿no? Por todo el dinero que da un banco, el gobierno brasileño le da un 7%, ¿no? Que es bastante. Aquí es el 1%, es el 7%. Entonces ahí la unidad productiva tiene que definir sus horizontes. ¿Qué es lo que yo quiero? Cuando ella dice qué es lo que yo quiero, ahí ya viene la definición. ¿Cuáles son los insumos que van a repercutir en mi horizonte que yo estoy planificando y cuáles son los productos que me van a permitir conseguir mi objetivo? ¿No? En el caso de los bancos, si el objetivo del banco es decir, vamos a dinamizar el consumo interno, ¿cierto? Entonces, al banco no le interesa prestarle al gobierno, porque prestarle al gobierno no va a dinamizar el mercado. Lo que sí le conviene al banco es trabajar con las personas naturales, darles préstamos con un interés más bajo, ¿no? Pero el bloque tiene que ser muy grande para que el banco sea rentable, porque el banco nunca pierde, ¿no? Entonces, eso va a determinar cómo es que tú vas a definir quiénes van a ser mis insumos y quiénes van a ser mis productos. Usted me dijo que trabaja en el sector energético. Por ejemplo, hoy en día ya no se piensa generar energía eléctrica usando la fuerza hidráulica, es decir, las centrales hidráulicas. ¿Por qué? Porque el problema que se tiene, hay una estocacidad muy grande con respecto a las lluvias y los reservatorios no están adecuados porque la forma climática mudó mucho, la topología mudó mucho y las lluvias se están dando en formas diferentes y el esquema que tú tenías para trasladar el agua a los reservatorios naturales no sirven. Entonces no tienes capacidad, que es lo que sucedió en Sao Paulo, ¿no? Entonces hubo una seca muy grande, las lluvias fueron en otro lado y no hubo capacidad de trasladar esa agua de las lluvias a los reservatorios naturales y se fue, ¿no? Entonces, ya no se piensa generar energía eléctrica usando hidráulica, pero sí se puede utilizar la eólica y la solar. Hoy en día hay tecnologías
Más eficiente. Entonces, volviendo ahí tus objetivos mudan, tus objetivos cambian. Es decir, definir cuáles son mis variables de insumo y cuáles son mis variables de producto cambian, porque en el caso energético, tú quieres vender energía o simplemente tú quieres distribuir de energía o simplemente tú quieres, ¿cómo se llama? Porque hay tres procesos en el sector: transmisión, distribución y generación. La transmisión creo que sigue siendo un negocio del gobierno, ¿no? O sea, solo está distribución y generación. Entonces ahí tu negocio va a cambiar porque el costo de la energía eléctrica basada en centrales eléctricas está subiendo mucho. Si tú miras los precios que se pagaban antiguamente, es decir, tú tráelos al presente en dólares y ponle la inflación, tú vas a ver y vas a comparar los precios están subiendo mucho, ¿no? No es por causa de que el gobierno está robando, el problema es que el agua está siendo más cara y los mecanismos del agua se distribuyen en tres grandes rubros: consumo humano, en este caso del Perú, agricultura, no, son 4 rubros aquí: consumo humano, agricultura y ganadería, la minería, y me falta el sector, ¿no?, residencial, ¿no? Entonces, es decir, comienzas a tener mayor demanda del agua y el agua es cada vez más escasa. Entonces eso, simplemente en economía es, los precios, por ejemplo, este lapicero no cuesta, por lo que yo usé para fabricar, más un 20%. El precio de esto depende de quién lo necesita. Si hay muchos que necesitan, el precio sube. ¿Por qué? Porque hay poca producción, hay uno solo y todo el mundo lo quiere y yo le pongo $100. Pero en Brasil hay la restricción ambiental también, ¿no? Claro, también. Por eso te digo, ahí, porque tú me preguntaste con respecto a en los modelos no solamente vas y lo implementas. Primero tú tienes que hacer un análisis de mercado. Si estás en un sector productivo, tú tienes que ver cuáles son los objetivos de ese sector productivo a mediano y largo plazo, para poder definir quiénes van a ser tus variables de insumo y quiénes son tus variables producto, para luego decir cuán eficiente eres para que ese sector productivo llegue a su objetivo a mediano y largo plazo. O sea, tiene que haber una coherencia con eso, ¿no? ¿Hay modelos? Sí, existen muchos modelos. Por ejemplo, aquí yo tengo, déjame ver, aquí, ¿dónde está el Dropbox? ¿Dónde está el Dropbox? Sí, yo usé el Dropbox. No, ese no es el Dropbox. Aquí está, vamos a sacar este. Por ejemplo, tienen paquetes ya hechos y son libres. Este es uno de ellos. El DEA. Es Data Envelopment Analysis. Ese DEA ya está, yo te puedo dar el paquete y tú corres eso, ¿no? El objetivo no es el paquete. El objetivo es la materia gris que tú haces para definir tus variables de insumo y tus variables de producto, dado el contexto en un mediano y largo plazo. Ese es el objetivo. ¿Por qué? Porque ninguna empresa, por ejemplo, una empresa petrolera, no te va a decir, oye, yo solo quiero hacer mi análisis para este año y el otro año. No, ellos no están interesados en eso. Ellos están interesados en seguir operando de aquí a 10, 15 años. Y entonces ellos tienen objetivos hasta ahí. Y ahí tú comienzas a definir cuáles son tus variables de insumo y tus variables de producto que sean coherentes con ese objetivo. ¿De acuerdo? Ahora, los paquetes está, ese DEA es uno de ellos. Yo puedo dejar como de esto, es un paquete que está hecho basado en Simplex. Tú das las cantidades y él ejecuta todo. Incluso aquí hay ejemplos. ¿Dónde está? Aquí. Por ejemplo, ese con ese software.
utilicé 5 unidades productivas, ¿no? Este es con 2 inputs, es decir, 2 insumos y un producto. Esta primera unidad usó 4 unidades del primer insumo y 3 unidades del segundo insumo y llegó a producir dos productos. Esta de aquí utilizó 1 unidad del insumo 1, 6 unidades del insumo 2 y llegó a producir 5 productos, ¿no? Entonces, ahí yo tengo esos, ejecuto el programa y el programa me da todo esto. Y aquí están las eficiencias. La segunda y la tercera unidad fueron las más eficientes. La segunda, la tercera y la quinta fueron las más eficientes y estas fueron las menos eficientes. Esta es la menor eficiente. Entonces, ¿qué es lo que se acostumbra, ¿no? Ya en la área de planificación se dice, este no puede pasar directamente a 100. Este de aquí tiene que pasar a 45. Y este 45 ya puede pasar a 100. ¿Por qué? Porque estas unidades que hacen lo mismo, tienen las mismas personas, la misma infraestructura, hacen todo porque pertenece a un bloque grande. Entonces ellos ya saben cómo producir y ellos tienen que decirle a esta unidad que es menos productiva cómo hacer para que mantenga la misma producción de esta. Eso es lo que se hace en la práctica. Y este no puede saltar directamente porque es muy costoso. Este tiene que saltar a este de aquí y de aquí saltar aquí. Y ahí todas ya comienzan a ser eficientes, ¿no? Que ese es el efecto cascada que les dije, ¿no? Entonces, y eso ya el software lo hace. Es decir, sumar, restar, multiplicar es simple porque el software hace eso. El asunto es cómo implementar, cómo hacer que ese sector realmente sea eficiente, ¿no? Entonces, esa ya es la materia gris que se hace. Y esas consultorías, los editos son de 8 para arriba, ¿no? No, ese es muy caro. Ese con respecto a la primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta, si tiene que ver con el principio de mínima acción. No, eso no tiene que ver con el principio de mínima acción. Porque aquí no, digamos, ¿cómo lo puedo explicar? Esto no sigue una, por ejemplo, yo tengo programación dinámica. En programación dinámica existe el principio de Bellman que sigue eso, ¿no? Eso ya está definido. Ahora, aquí no existe porque si yo cambio estos datos, yo voy a tener otra frontera eficiente. Porque la frontera en la práctica es definida por cada unidad. Si yo cambio las unidades, mi frontera cambia completamente. Entonces ese principio de mínima acción desaparece. El principio de mínima acción es cuando tú ya tienes algo referencial y tú sigues eso. Aquí no. Cuando cambian las unidades, cambian los datos, cambia la frontera, ¿no? Entonces no sigue eso, ¿no? Y aquí hemos visto solamente un ejemplo para productos, insumos a escala constante. También existe el modelo para escala variable. Entonces la modificación del modelo solo es incluir una restricción a más, ¿no? Ahí hay, por ejemplo, ejemplos que pasamos. Aquí viene el otro. Entonces, cuando uno quiere pasar de retorno de escalas constantes a escalas variables, retorno de escalas variables, entonces existe en la teoría de la optimización lo que se llama dualidad. Tú tienes el problema primal y pasas al problema dual. Lo que se hace aquí se pasa al problema dual. Este es el problema dual y aquí ya se coloca que la sumatoria de esos lambda tiene que ser igual a 1. Esa es la restricción adicional que se coloca y ese modelo y es un modelo sería de retorno de escalas variables. Ya es cuando, es decir, ya no es el caso de los hornos, que todos se multiplican por la, ¿no? Aquí ya pues son personas o qué sé yo, ¿no? El caso de las universidades. La universidad es un caso típico de una unidad de producción que su escala de producción es variable, porque son personas, ¿no? Entonces no son cosas. Muy bien, Karim Salazar. Alcedo, perdón. Agradecemos por favor un caluroso aplauso a todos ustedes. Deseamos entregarle un pequeño presente. Por favor, invito al ingeniero Luis Ulloa para la entrega. Ahora sí te voy a quitar vos primero. Sí, nosotros tenemos que agradecerle acá a nuestro amigo al doctor Wilfredo Sosa
sus valiosos conocimientos, haberlos compartido con nosotros. Y claro, los mensajes de vida creo que son principal, porque el tema de ser mejor persona, mejores seres humanos y ser más eficientes, yo creo que a todos nos quedó muy claro. Muchas gracias. Gracias. Y esto para ti, un pequeño recuerdo. Ok, gracias. Muchas gracias. Bueno, y antes de terminar, les recuerdo que el Encuentro Científico Internacional, que es gratuito y viene gente de varios países del mundo, empieza este 30 de julio y termina el primero, aquí es el lunes 1 de agosto, va a haber ingeniería y energía en el local del CIP. Es totalmente gratuito, se inscriben a través del sitio web encuentrocientificointernacional.org. Gracias, nuevamente. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes. ¿Hasta cuándo te quedas?